formales con vistas al matrimonio a la hija del excelentísimo alcalde del Ayuntamiento de La Coruña, Francisco Vázquez. Muy buenas noches, señoras, señores, culto público de A Coruña. Mi nombre es Breogán Coch Saavedra, aunque soy más conocido en los círculos científicos de Galicia y de la comunidad internacional como Dr. Coch. Pero esta noche no he venido aquí a hablar de mí. Yo me honro en dirigir el Gabinete Psiquiátrico de Corrección de Conductas Socialmente Desviadas Heinrich Goebbels de La Coruña. Y hemos venido a presentar nuestro más destacado experimento de psiquiatría social. Esta noche tenemos el honor de presentar aquí a los hermanos Pandulo, Mofa Pandulo y Befa Pandulo. Mofa y Befa. Ellos nacieron en el marginal barrio coruñés de Benes y, al pertenecer a la clase social del lumpenproletariado, tienen entre sus genes el gen de la criminalidad. Nosotros les hemos tratado con el método Koch, que incluye hidroterapia, quimioterapia y electroshock. Y les hemos trasladado del mundo de la delincuencia al vecino mundo del teatro. Ellos, en su infancia y juventud, cometieron los actos más execrables. Prostituyeron a sus hermanas menores y a sus abuelas mayores. Traficaron con agua bendita para seminaristas en periodo de prácticas. Vendieron una sustancia blanca de dudoso origen a las puertas del Parlamento gallego, provocando una siesta generalizada entre sus señorías. Y llegaron al extremo ignominioso de pedir, ambos, a la limón, relaciones formales con vistas al matrimonio a la hija del excelentísimo alcalde del Ayuntamiento de La Coruña, Francisco Vázquez. Pero ahora están curados. Ellos están reinjertados en la sociedad. El último paso de este experimento es recibir la anuencia de gente como ustedes, gente de clase media alta, con grandes ingresos, formación universitaria, ciudadanos honestos, con una limpia cartilla delictiva. Ellos van a mostrar un par de psicodramas inspirados en su propia vida y lo único que esperan es su calor. No son grandes artistas, pero quieren ser ciudadanos honestos. Por esta razón, esto es un espectáculo interactivo. Así que cuando yo baje esta mano, una minoría constituida por el técnico de sonido oprimirá el botón del play. Y una mayoría constituida por el respetable público prorrumpirá en estruendosos aplausos. Vamos a hacer un ensayo. Señoras y señores, con todos ustedes, Mofa y Befa. Un poco más de intensidad. Ellos necesitan sentirse aceptados. Señoras y señores, ladies and gentlemen, con todos ustedes, Mofa y Befa. Buenas noches, señoras y señores. Con todos ustedes, Mofa y Befa. Mofa y Befa somos una pareja de artistas que llevamos ya un largo tiempo preparando un espectáculo que seguro será una explosión dentro del panorama artístico de este país. Queremos agradecer a la Escola de Imaxe e Son de A Coruña por la confianza que les merecemos y destacar que esta oportunidad que nos brindan nos colma de alegría y nos embarga con una ola de felicidad y de con una ola de felicidad
Uno de felicidad y de intensa emoción. ¡Emoción! ¡Ya! A mí no. A ellos. Sí, al público. Nacimos, como todos los niños de hoy en día, en un pulcro hospital de la administración pública regentado por médicos capacitadísimos. Somos gemelos, ¿no? De tal manera que somos dos yemas del mismo huevo y nuestros destinos están indefectiblemente unidos por las estrellas y el horóscopo. Es decir, para ser exactos, nacimos en la parte de atrás del hospital, allí donde se acumulan los Calderos calderos de basura, desperdicios y porquería. ¿Por qué? Muy sencillo. Porque quien nos trajo al mundo se dedicaba al noble oficio de recoger gasas usadas que, después de limpiarlas de sangre, sudor, lágrimas Meos, y lefa, pota, legañas, pis, requesón, linfa, flujo, cerumen, pus, esmegma, japo, lapo, gargajo y floripón. Después de limpiarlas de todo eso, las vendía como auténticos fulares de la India misteriosa en el mercadillo del jueves. En el Corte Inglés. En la calle Nueva. La familia. Sí, la familia. Siempre fuimos una familia muy unida. Vivíamos todos juntos en una casita de una zona residencial de las afueras. ¡Ay! Es un decir. Para ser exactos, nuestra casa se situaba al lado de la refinería, allí donde los de Vivíamos todos juntos en amor y compañía. La abuela, el tío Armando, la tía Rosario, Lucho y Manel, nuestros hermanos mayores que también habían nacido juntos. Y papá. Cico, Monchiño, nuestro tío Arturo y su compañera sentimental, Maica. Y todos felices en aquel bungalow de planta baja de 2x2 construido de plafones, sudanita, latón, cajas de fruta y latas de aceite, marca la girada para ser exactos. Pues, mi hermano y yo... Nosotros éramos los más pequeños. Sí. Y también estaba aquella señora. ¿Qué señora? Aquella mujer, ¿no? Esto sí, Mamá. Mamá se pasaba todo el día trabajando. Sí, bueno, para ser exactos, mamá se pasaba todo el día en la cama. Bueno, mamá mataba Lo que queremos decir es... No saben lo que queremos decir. Mamá era especial, mamá tenía un... No, pero es que hoy vamos a hablar de papá. ¡Ay! Papá trabajaba en una especie... Es una manera de hablar. Digamos que papá pasaba grandes trabajos para encontrar trabajo, teniendo en cuenta que tenía una pequeñísima minusvalía física. No diré que recuerdo, sino que revivo como si aún estuviese inmerso en ellas. Aquellas noches frías del invierno, tibias de la primavera, cuando toda la familia se recogía bajo la luz cómica de un candil, en espera de que el canto del gallo nos trajese un nuevo día y mejor fortuna para todos.
Eran los tiempos duros de la posguerra. ¡Pumba! Posguerra. Papá volvía a casa cansado y ronco después de estar durante horas y horas haciendo méritos ante la delegación del Ministerio de Obras Públicas en un vano intento por conseguir empleo. Quiero el sol con la camisa nueva que tú bordaste otro día la tierra. ¿A dónde vas? Ven aquí. ¿Por dónde anda tu hermano? Mi diablo de chiquillos. ¡Acabáis conmigo! A pesar de sus desgracias, aún le quedaban energías para mirar por la educación de su prole. ¡Ah! ¡Estabas ahí, eh! ¡Calma, coño! ¡Tengo hijos tontos! Nunca se acostaba sin un consejo y un cariño para cada uno de sus 12 hijos. Aquellas enseñanzas fortalecieron nuestro carácter. Y nos prepararon para afrontar el duro camino de la vida. Pronto nos dedicamos a nuestros primeros negocios. ¿Te acuerdas de Maripili? Fue la primera vez, ¿no? Ah, sí. Fue tan hermoso, pero duró tan poco. Las cosas más hermosas se nos van enseguida. Pronto aprendimos que no se deben mezclar los negocios y el amor. Maripili, ayúdame Maripili, no seas tan ingrata, llámame. ¿Qué te parece? Un ratón. El Maripili. Bueno, una rata. Maripili es distinta, no es como las demás. ¿Qué? Es una artista. Como todas, ¿no? Es una gran actriz y gana mucho dinero con ella. Ja. ¿Quieres verlo? A ver. Vamos a casa de la señora Lola, que estará sola. Y ya verás. Shh, escóndete. Vale. Venga, Maripili. A trabajar. ¡Batallón de modistillas! ¡La, la, 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 la! ¿Qué es esto? Oh, ¿qué es esto que se mueve aquí? ¡Oh, oh! ¡Una rata, una rata! ¡Es Maripili! ¿Quiere que se la mate, señora? ¡Sí, por favor! ¡Es un bicho horrible! ¡Toma! 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 Ya está, señora. ¡Ay, gracias! ¡Toma para caramelos! Hostia. ¡Befa! ¿Qué te parece? ¡Guay, tío! Pero ahora vas a tener que conseguir otra rata. Sí, espera un momento, ya verás. Maripili. Ya está. Déjala. Bueno, vale. Pero con cuidadito, ¿eh? ¿Qué? Vamos a casa de la viuda de Barnier. ¿Qué hay que hacer? Tienes que darle un besito, pero de veras, ¿eh? Me voy a esconder. Sí. Venga, Maripili, a trabajar. ¡Una rata! ¡Ay, bicho asqueroso! ¡Ahora verás! ¡Toma! 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 ¡Chal! ¿Es tuyo esto? Pues que te aproveche. ¡Mofa!
Maripili, pedazo de mi corazón, la flor de este ricolero, la reina de las cloacas. Venga, hay que sobreponerse. Nunca encontraré a otra como ella. Venga, venga, hay que ser fuerte. ¡Ay, mi amor! Mi socia, mi compañera. Ahora hay que ir pensando en enterrarla. ¡Así! Sin flores, sin cánticos, sin tan siquiera una cajita para abrigarla en la fría cueva. Maripili, por Dios, pero ¿qué te pasa, Dios mío? Pareces una pilloa. No te preocupes, yo me encargaré de todos los detalles del entierro. ¡Quiero irme contigo! ¡Hacia la muerte! ¡Mi amor! ¡Mi Sonia! ¡Mi compañera! Gracias por su comprensión. Pero dejemos ahora estos momentos tristes de nuestra infancia y pasemos a recordar ese otro momento del tránsito gozoso de la infancia a la adultez. A la edad adulta me refiero. ¿Sí? Vamos a hablar ahora de ese momento en la vida de cualquier muchacho cuando comienzan a asomar en los poros de la cara los primeros pelitos de la barba. Sí, vamos a hablar de ese momento de la vida de cualquier muchachote cuando comienza a revolverse la sangre en el cuerpo ante la vista de cualquier elemento de sexo contrario. Sí. Vamos a hablar de esa cosa, a veces larga y a veces dura, que tenemos colgando todos los hombres. Sabéis ya a qué me refiero, ¿verdad? Efectivamente, al servicio militar. Bien, yo no pude cumplir con este sagrado deber con la patria, probablemente debido a una enfermedad venérea contraída en los albores de mi infancia, probablemente debido a la promiscuidad reinante en la guardería El Ángel Caído, donde yo estaba acogido provisionalmente. Pero mi hermano Befa sí que pudo acceder a esta enorme escuela de formación del carácter y del espíritu nacional que es el Ejército Español. Pues como bien sabéis,
Queridos amigos, queridas amigas, ya dijo un célebre filósofo aquella bonita frase de el hombre no existe, es un invento del ejército español. Bueno, pues justamente para comprobar esto, es que vamos a... Moja y Beja presentan... ¡Hazañas bélicas! ¡Hey! ¿Hay alguien? Nadie. ¿Y esos? Muertos. ¿Todos? Sí. Todos muertos. ¡Qué matanza! ¡Qué masacre! ¡Qué holocausto! ¡Qué horrible espectáculo! ¡Qué hecatombe! ¡Dios! Todos muertos. Muertos todos, sí. Entonces, ¿de qué se ríe? ¡Morito! ¡Morito! ¡Mohamed! ¿Dónde te dieron la escopeta, Morito? En una tómbola, ¿eh? Apuntas con el ojo del culo, Morito. O con el ojo de plástico, ¿eh? Dale aquí, A ver, aquí, apunta ahí. ¡Alima la mala! Eres la hostia, Túnez. ¡Anima la mano, este bonito! ¡Túnez! ¡Morito! El Túnez se cayó de culo con la risa. ¡Epa! ¡Jódete, que no me dices! ¡Morito!
Soy un hombre sin la suerte. De la muerte que morirse en refuerte a su vez al compañera. Querida Milagros, no puedo vivir sin ti. Me cago en la Constitución. Otro que se ha pegado un tiro. Me cago hasta en el Greenpeace. Mira que se lo tengo advertido. No escuchar los cantos de sirena de los grupos pacifistas. Pero nada, che. ¡Escriclas! ¡Sus órdenes, mi teniente! ¿Teniente? Tengo percebes en los cojones el tiempo que hace que soy coronel. ¡A tu orden, mi coronel! ¡Chaval! Tú no sabes que el fusil es como una hermana, como una novia, como una madre, y que no se puede dejar abandonado bajo ningún concepto. ¿De dónde eres, chaval? De la guardia, mi almirante. Eso ya no sé. Te pregunto que dónde coño naciste. En Pontevedra. ¡Vasco tenías que ser! Vosotros no me hicierais morir, no. Me hicierais nacer muertos. Te voy a empapelar, Coruña. Número. 007, mi contraalmirante. Pero, ¿eso que es? ¿Con B o con U? La ocasión. 7. Muy bien. Chaval, vas a acabar la mili cuando el capitán Trueno ascienda a general. Te se va a caer el pelo, Coruña. ¿Pero dónde va tu casco? Chaval, no me vengas con invasivas. Te estoy preguntando que ¿dónde coño va tu casco? Pero bueno, es que tú no sabes que el casco es como una hermana. Como una novia, como una madre. Como la madre que te parió. ¡Cuárdate y ponte el puto casco! Chaval, que no te tengo que repetir ni reiterar, porque te estoy diciendo con claridad meridiana que te pongas en el acto el puto casco. Chaval, te estoy diciendo que ahora mismo te vas a poner el puto... ¿Pero qué coño hay dentro? Excrementos. Te tengo dicho que no me hables catalán, coño. Heces. Te estoy diciendo que me lo digas en español. ¡Alto y claro! ¡Mierda! ¡Insubordinación! ¡Hombre! ¡Te voy a revelar por un... Coño. Pero si es mierda de verdad. La has cagado, coño. Esto es de consejo de guerra para arriba, Esto es un atentado terrorista. Esto es una mierda, chaval. ¿Lo reconoces?
Y sabrás que necesitas un castigo, ¿no? Bueno, Sí, hombre, sí. Voy a ser bueno contigo. A ver, chaval, ¿te gusta la comida del cuartel? ¿qué? Sí, mucho, señor. Y dime, ¿qué has comido hoy? Un momentito. Lentejas. Y supongo que querrás cenar, ¿no? Pues vas a cenar, hombre. Vas a cenar puré de lentejas. ¿Cómo? Sí, ahora mismo, come. No, yo no me como. ¡Tú, Clisfras! Que soy el coronel Pedro Sarnoso que te vas a comer lo que en puto castigo, chaval. ¡Come! ¡Que comas, coño! Venga para adentro, que tiene proteína. ¡Venga! Es cierto que los militares tenemos los cojones pequeños. ¡Pegaos al culo como los tigres! ¿Algo que aceptar? Bueno, vale ya. Para, que uno también tiene su consciencia. Ahora, toma. Límpiate. Y espero que esto te haya valido de lección. Délo por seguro. Acábela. Que no me gusta cenar solo. ¿Cómo? Sí, ahora mismo, coma. Tranquilo, Coroña, tranquilo, que nos cargamos nosotros, No se te vayan a disparar y hagamos un pan con unas hostias. Tú tranquilo, ¿vale? A comer. Tú tranquilo, ya como. Oye, ¿qué tal un permisito? ¡No! ¡Ya como! A mí me encanta el puré de lentejas, no acabo de gustar. ¡Que aprovechen! Madre que los parió. Esto es lo que nos trae la puta democracia de los cojones, coño. Esta es la herencia que nos dejan los maricones esos de socialistas, joder. Lo que no te quiere que los generales son los cojones bien puestos. Se va a acabar este mangoneo. Pandilla de maricones. ¿Qué pasa, morocha? ¿Eres de aquí o viniste de Mesoiro, Te invito un vinito. ¿Te gusta el Rioja? A mí es que me encanta el Rioja. A ver, es que no entiende nadie aquí, cojones. Sí, enseguida. A ver, chaval, ponle ahí a la chorba lo que quiera. Y a mí me ponéis un sangre de toro y unas olivitas hispaleñas. Coño, chaval. Tu cara me suena. Oye, seguro que tú y yo nos hemos visto en algún lado. Sí, tal vez aquella noche en que cenamos juntos. Muchísimas gracias, culto público, por estos numerosos, calurosos e inmerecidos aplausos. El experimento interactivo se está realizando a la perfección. Esta es la demostración de que el Gabinete Psiquiátrico de Corrección de Conductas Socialmente Desviadas Angegebers de La Coruña tiene bien merecidos los subsidios públicos que recibe tanto del gobierno gallego como del gobierno de España. Pero al César lo que es del César, y el verdadero mérito de esta gran conquista, de esta acción de rescatar a estos delincuentes para la vida pública, de reinsertarlos en la sociedad, corresponde ni más ni menos que al fundador del método Koch, mi padre, el doctor Tyrannosaurus Koch. Tyrannosaurus Koch estudió medicina y psiquiatría en la Universidad de Groningen y después hizo sus primeros experimentos basados en la teoría conductista en los prestigiosos hospitales de Treblinka, Auschwitz y Mauthausen entre 1934 y 1945.
Año este que tuvo que abandonar su patria por motivos que ahora no vienen al caso. Atravesó el Atlántico y llegó pobre, sin amigos y sin poder ejercer su profesión y su talento a la ciudad de Buenos Aires. Cuando estaba casi desesperado, se encontró con unos hombres que le ayudaron, unos hombres buenos y generosos. Daniel Castelao, Luis Seoane, Eduardo Blanco Amor, Abelardo Estevez Senior, etcétera, etcétera. Todos los hombres del Centro Gallego de Buenos Aires. Estas gentes le pusieron en contacto con los círculos científicos de Galicia y mi padre dio el salto nuevamente y en 1961 se instaló en La Coruña. Aprovechó un dinero sobrante del Ministerio de Información y Turismo, que estaba inicialmente destinado al Parador Nacional de La Coruña, pero como la ciudad de Herculina tiene una inmejorable oferta hostelera, el ministro del ramo consideró oportuno desviarlo a fines médicos y por eso se fundó el Gabinete Psiquiátrico de Corrección de Conductas Socialmente Desviadas, Heinrich Goebbels, que lleva el nombre de este humanista alemán en honor al profesor de ética de mi padre. Fue un largo camino hasta poder ver esta noche aquí a los hermanos Mofa y Befa completamente reinsertados. Ellos ahora están a gusto en el mundo del espectáculo, en el show business, y como cualquier artista que se precie, quieren triunfar en la capital. Quieren seguir el camino de otros artistas gallegos que previamente ya han alcanzado el éxito en la capital, como Julio Camba, Álvaro Cunqueiro, Venceslao Fernández Flores, Mario Conde, Moncho Borrajo, etcétera, etcétera. Y tienen como sueño imposible imitar al mejor, al más grande, al inimitable payaso ferrolano Francisco Franco Gama. Como todo el mundo sabe, él estuvo en la cartelera madrileña y en gira por toda España durante 40 años, aunque hay que decirlo que un sector importante del público, minoritario, pero importante, nunca le hicieron gracia sus chistes. Y esto se cree que es debido al particular humor gallego que usaba el antedicho Francisco Franco, que es esta característica del humor gallego de contar chistes demasiado largos. Él contó uno de 40 años, concretamente, y mucha gente no le veía la gracia. Pero como grandes genios, como por ejemplo Vincent van Gogh o Vladimir Mayakovsky, solo fueron comprendidos después de muertos. Y mucha de esa gente sí, al morirse entonces empezó a reírse. Y por lo que podemos comprobar, algunos todavía se están riendo. Ese es el modelo inimitable que tiene Mofa y Befa, el modelo inalcanzable, y ese es el motor de su esfuerzo. Esfuerzo que va a seguir con la segunda parte del espectáculo, y solo quiero hacerles una advertencia y un ruego. Resulta que en la actual legislación médica española no está permitida la separación quirúrgica de lóbulos cerebrales, por lo que el gen de la criminalidad intrínseca de Mofa y Befa no lo hemos podido extraer por lobotomía, simplemente lo hemos adormecido. Pero en cualquier momento, si ellos se sienten provocados, puede volver su antigua actitud criminal y cualquiera puede llevar un tiro. Así que, por favor, aunque no sean los grandes artistas que están acostumbrados a ver aquí en La Coruña, en sus grandes teatros, no se rían. Respétenlos y apóyenlos. Y para seguir apoyándolo, cuando yo baje este brazo, una mayoría constituida por el inefable público prorrumpirá en estruendosos aplausos. Señoras y señores, con todos ustedes, ¡Mofa y Befa! Gracias, señoras, señores. De nuevo con todos ustedes, Mofa Y Befa. Pero ahora no estamos aquí para mostrarles nuestras múltiples habilidades artísticas. Acrobacia, Obstetricia, malabarismo, protagonismo, dramaticidad, pleonasmo. interiorismo, títeres, mimes, mitología. ¡No! Ahora estamos aquí para honrar la memoria de un artista injustamente olvidado. Un hombre que paseó con orgullo su condición de gallego y lugués por los mejores platós cinematográficos del mundo. No estamos hablando de Fernando Rey ni de Carlos Velo,
ni de los hermanos Lumière, los inventores del cinematógrafo. Tampoco hablamos de Martin Sheen, no. Nosotros estamos hablando del más grande. Por su verdadero nombre, probablemente ninguno de los presentes lo reconocerá. Francisco Manuel Braña Cachafeiro. Pero seguro que todos temblarán de emoción cuando escuchen el nombre con el que figura impreso en letras de oro en la historia de la cinematografía universal. ¡Frank Braña! El Centro Galego das Artes da Imaxe. Se cae. El Instituto Galego das Artes Escénicas e da Música. IGAEM. La Asociación de Profesionais do Audiovisual Galego. Apaga. Y la Asociación de Actores, Directores y Técnicos de Escena de Galicia. Terévete. Encargaron a un prestigioso diseñador Gallego. la concepción de una estatuilla, una especie de Oscar para premiar a Frank Braña por la labor de toda una vida. Premio que recibirán anualmente todos los que, como él, sean considerados una auténtica estrella de Galicia. Estos aplausos nos colman de alegría y nos embargan con el 15% de recargo. Porque Fran Braña no es otro que nuestro tío Francisco, el hermano de papá. Nosotros, como sobrinos de él, tenemos el inmenso honor de custodiar la apreciada estatuilla hasta el momento en que sea cedida a las vitrinas del Museo do Pobo Galego. Por favor, un aplauso para el Museo del Pueblo Gallego. Vete a guardar esto, ¿sí? Bien, pero hablemos ahora de los comienzos de Frank Braña. Frank se preparó intensamente en las distintas disciplinas que forman a un actor, como son, por ejemplo, declamación, voz-recepción, dicción, canto coral, verso clásico, esgrima, danza contemporánea, con el único empeño de lograr lo que sería el sueño de toda su vida, interpretar un héroe romántico. Luego pasó por los castings de los mejores teatros del mundo con los siguientes resultados. Siguiente, por favor. Vamos, que entre al siguiente, que no tenemos toda la noche. Se está prolongando ya en demasía esto. Vamos, comience cuando esté dispuesto. Cuando quiera puede comenzar. Vamos. ¿Ser o no ser? Esta es la cuestión. Gracias, siguiente. ¿Cuál es más dignación de mi ánimo? Entre otro, por favor. Sufrir los dardos penetrantes de la insultante fortuna. Muchas gracias. Siguiente, por favor. ¿Puedo poner los brazos ante tanta resistencia? Muy bien, gracias. Morir, dormir, tal vez soñar. Tal vez soñar, etcétera. Muy bonito, muy bien. Interesantísimo trabajo, señor Braña. Ya le avisaremos si tenemos algo para usted. Debido a las envidias de sus compañeros y a lo mejor, quizás, pueda ser... Tal vez. Sí, probablemente, a un pequeñísimo defecto de dicción, Frank se vio apartado de este tipo de papeles. Pero mostró un talento sin precedentes para interpretar escenas de muerte y agonía. Y se convirtió en un actor de carácter como Robert De Niro, por ejemplo. No, es italoamericano, se pronuncia Robert De Niro. Eso sí, es italoamericano, se pronuncia así. Robert De Niro. Bueno, pues esto, como Al Pacino. A ver,
Ese se pronuncia normal, Al Pacino. No, pero es que es así, es Robert De Niro y Al Pacino. A ver, voy a poner el vídeo, ¿sí? Bien, ahora tenemos preparado... Landa. Anda, vete a poner el vídeo. Bien, como digo, ahora tenemos preparada una pequeña sorpresa. Un documento videográfico que proyectaremos en esta pantalla de vídeo gigante. Como digo, documento videográfico en el que recogemos un recuerdo emocionado que dedican a nuestro tío Francisco sus compañeros de estrellato en Hollywood. Sí, las estrellas de Hollywood. Señoras, ahora tendrán ustedes la ocasión de contemplar los rutilantes rostros de las estrellas de Hollywood, rindiendo un sentido homenaje a un paisano nuestro, a nuestro querido Frank, a nuestro querido Francisco. En definitiva, a Frank Braña. ¿Dentro vídeo? Hello. My name is Carl Gable. Hola, mi nombre es Cargado. Cuando rodábamos Festival de Zombies, Frank ensayaba unas posturas en la escena de su muerte con tanto realismo que uno de los empleados de la productora comenzó a enterrarlo. Comprendo, que lo hacía también, que parecía que estaba muerto y por eso lo enterraba, ¿no? El empleado de la productora, digo. Ciao, come va? Tutto bene? Mi chiamo Marcello Mastroniani. Hola, ¿cómo va? ¿Todo bien? Mi nombre es Franco Negro. Io posso parlare di Frank? Bueno, ¿qué puedo decir de Frank? En cierta ocasión, su paisano, Sean Peckinpah, lo felicitó. Frank, has hecho un muerto maravilloso. Solo te faltaba apestar. Aquel día Peckinpah que estaba un poquito acatarrado. Atascato? Sí, porque Frank tenía un problema de hongos, ¿no? Que es una cosa que ha tenido así. Hello. My name is Marlon Brando. Hola, mi nombre es Marlon Brando. Brown's Film School. Frank levantaba grandes pasiones. Su club de fans, en los que se contaban varios empresarios de pompas fúnebres, le enviaban flores a los estrenos. What? ¿Eh? Not flowers. No, ramos no. Coronas. Okay. To Klaus Kinski. Buenas noches, mi nombre es Klaus Kinski. En una ocasión, tomando unos whiskies con Frank, le dije: Frank, te admiro. Qué bien te mueres, hijo de puta. Frank. Aunque Frank esté vivo, siempre estará muerto en nuestros corazones. Oh là là, qu'est-ce que c'est? Très joli, très charmant. Comment allez-vous? Frank! Qui merde c'est Frank? Frank, el gran Frank. Todos han podido oír de la grandísima, la sin par, la bellísima Brigitte Bardot. ¡Qué artistaza, eh! ¡Fantástica! Bien, pero ya está bien de hablar de Frank. Lo que sin duda querrán todos ustedes es ver a Frank. Pues bien, ahora les tenemos preparada otra sorpresa. ¿Otra? Una selección de los mejores momentos de Frank Braña dentro de sus 247 películas. 325 películas en las que su participación suma aproximadamente 40 minutos 35 segundos. Señoras, con todos ustedes, Frank Braña. Churrascarrascas, churrascarrascas, churrascarrascas.
¿Quién? ¿Yo? Sí, tú. Oliturito te saluta. Vale. Chistas, chistas, chus, chis, chus, chis, chus, chistas, catachas. Gracias. ¿Me buscabas? ¡Quieto, caballo! ¡Quieto, caballo! ¡Quieto, caballo! ¡Quieto, bestia, joder! Paco, vete al infierno, cabrón. Sí, curro. Al garrobo, no de comer a los caballos. Estudiante, a tu libro. Cantano, ¿cómo te cantan los pies, coño? ¡Curro! ¿Acaso tú te crees mejor que estas personas? ¡Sí, gallego, hijo puta! Tú y tú, enterradlo.
Y así podríamos seguir viendo secuencias y más secuencias de las 456 películas en las que participó Frank Braña. Películas pues como por ejemplo Festival de Zombies, La noche de los muertos sin ojos, Sangre Fácil, Demasiadas muertes para Tex, Slash Muerte Viscosa, El juez de la horca, Tres tumbas para un sheriff, La muerte de un presidente, Ministros en la niebla, etcétera, etcétera. Pero ahora tenemos preparada otra sorpresa. ¡Otra! Cuando nuestro tío Frank se enteró de que éramos artistas, nos envió un telegrama. ¿Te acuerdas? Claro que me acuerdo. El telegrama decía algo así como: sobrinos, stop. Venid a Hollywood, stop. Y fuimos. Sí, y allí participamos en la única película en la que él mataba a alguien. A nosotros. Y luego se caía por las escaleras. La película llegó a convertirse en un clásico del cine negro. Su título: Eran 3 y murieron 4. Desgraciadamente, esta película se estrenó con nuestra escena cortada, censurada por motivos inexplicados. ¡Pero! Hoy, aquí, en A Coruña, en Someso, en el gran cine Someso, el público asistente a este acto, todos ustedes, tendrán el privilegio de contemplar, salud, en exclusiva mundial, esta secuencia censurada. Señoras, ¿yes? Con todos ustedes, nosotros mismos. Solo fue un beso en la nariz. Increíble. Increíble. Un beso en la nariz, nada más, te lo juro. Y porque tú le diste un beso en la nariz a la chavala de Carlos, nos van a matar a los dos. Increíble, ¿eh? Increíble. ¿Están ahí? No se ve a nadie. Están ahí. Pues saben que pueden ver. Son cualquier cosa menos idiotas. Saben que estamos aquí. Pues sácate de ahí. Dime, Steve, dime. ¿Qué tuve que ver yo con todo esto, eh? Venga, ¿qué tuve que ver yo? Eres mi amigo, ¿no? Sí, soy tu amigo. ¿Y qué es que soy tu amigo? Yo no la besé en la nariz. Ni siquiera me acerqué a ella. Es la chavala de Carlos, y la chavala de Carlos me van a matar. ¿Sabes que me van a matar a mí también, Steve? Cállate, por amor de Dios, cállate.
¿Y por qué tengo que callarme, Venga, Steve. ¿Por qué tengo que callarme yo, Si quieres algo, les digo que no tuviste nada que ver. ¡Bah! No valdría de nada. De todos modos, me van a matar. Porque soy tu amigo, por eso. Siento, Jack. No sabes cuánto lo siento. Bah. ¿Cuánto crees que tardarán en subir? Los muchachos de Carlo hacen los trabajos a conciencia. Registrarán todo el edificio, piso por piso. 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos. Yo qué sé. ¿Tienes fuego? No. Dios. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no fumo. ¿Por qué la sacaste? No lo sé, Jack, no lo sé, te lo juro. Mira, estábamos en el jardín y se acercó de aquella manera. Ya sabes cómo mueve las caderas, ¿no? Me provocó, te lo juro. Me echó las manos al cuello, me ofreció sus labios y yo... ¡La besaste en la nariz! Sí. ¿Pero te vieron? Sí. ¿Y le fueron como el cuento a Carlos? Sí. ¡Y así estamos! Sí. ¡Oh, Dios! ¿Qué pasa? He oído algo. Dime que no fue eso, que hubo algo más. ¿Cómo? No la besaste en la nariz, Steve, mamarracho? ¿A que no la besaste en la nariz? En la nariz, la besé en la nariz. Mamarracho, mírame a mí. La besaste en la boca, ¿A que la besaste en la boca? En la nariz. ¡Haz memoria, Steve! En la boca, Buena pieza estás hecho. Mira, me juego el cuello a que la besaste en la boca. ¡Lo sabía! Así se besa, mamarracho, en la boca. ¿Luego qué pasó? ¿Qué? Steve. ¡Levanta la cabeza, Steve! Luego te la llevaste al pajar, ¿A dónde la llevé? Al pajar. ¿Qué paja? Al pajar, mamarracho, ¿te la llevaste al pajar, sí o no? ¡Al pajar! Sí. Muy bien, buen muchacho. ¿Y qué pasó después? Después hicimos el amor. Primero, la besa en la nariz. Y luego, hicieron el amor. ¿Pero de dónde sales tú, mamarracho? ¿En qué mundo vives?
No hicisteis el amor, hostia, Steve. A mí no me la cuelas. No hicisteis el amor. No. ¡Te la follaste! ¡No! ¡Te follaste a la chavala de Carlos! ¡No! ¡Te digo que no! ¿De qué lo hiciste, borracho? ¿De qué lo hiciste? ¿Sí qué? Coño, lo he oído bien. Repite eso, borracho. Repite eso, hostia. Me la follé, ¿y qué? Si me la follé, me la follé Porque querías joder a Carlos, ¿eh? ¡Sí! ¡Cuéntame ya! ¡Me la follé! ¡Te lo juro que me la follé entera! Te creo, mamarracho, te creo. Y seguro que mientras te la follabas a ella, pensabas en Carlos, ¿eh? ¡Claro que pensaba en Carlos! ¡Pensaba, Carlos! ¡Me estoy tirando a tu chavala para que lo sepas! Sí. Me pareció ver la cara de Carlos allí echando espuma por la boca. Era como si estuviese allí Jack viendo lo que le hacía a su chavala. ¿Te imaginas la cara de Carlos? ¿La imaginas? Claro que la imagino, Steve. Lo que hacía yo por estar allí, por verle la cara a Carlos. Carlos se moría de rabia. Tenías que verlo, Jack, tenías que verlo. Estaba como loco. Así sea, borracho, así sea la hostia. Mira, yo en tu caso, pues que haría lo mismo. Sí. Tirármela a ella, y pensar en Carlos. Joderlos a los dos y joderlos a Fonse. ¡Sí! Pues eso mismo hice, Jack. ¡Eso mismo! Para que lo sepas. Estaba allí. Encima de ella. Pensaba. ¡Toma, Carla! 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 No, gracias. Lo voy a dejar, ¿sabes? ¿Qué pasa? Parece que están ahí. Sí. Nos van a matar. Sí. Pero ahora ya no importa, Steve, ¿eh? Ahora no me importa.
nuestro regreso de Hollywood, cómodamente instalados en el tren de aterrizaje de un Jumbo Jet y aprovechando el tirón de nuestro éxito allí, la Organización de Radio y Televisión Pontereana nos encargó la realización y la confección de un programa de tipo culinario. Programas tan en boga en otras televisiones, como por ejemplo Arroz con bichos, o Con las manos en la grasa, o El menú de Cagarría, por poner algunos ejemplos. Y este programa tenía que estar dedicado a estos tiempos de crisis. Y qué mejor título para este programa que Cocina Económica. Mi hermano Mofa, era el encargado de presentar este programa, mientras que yo enviaba puntualmente los guiones desde el penal de Puerto de Santa María, donde residía por motivos que ahora no vienen al caso. Hoy tendrá la gran ocasión de ver el programa dedicado a la cocina tropical. Y ya, sin más dilatación, señoras y señores, con todos ustedes, Cocina Económica. Bon voyage. No. Bon appétit. Comeré lo que encuentre en tu basura. Comeré, aunque sea mierda pura. Comeré, Buenas noches, queridas amigas, bienvenidas una vez más a vuestro programa Cocina Económica. Hoy vamos a comenzar nuestro espacio de una forma muy especial. Maestro, por favor. Pulpa de tamarindo, yeah, pulpa de tamarindo, melena negro, entero me gusta más, con inglés. Mojo picón, la rica salsa canalla se llama mojo picón. ¡Sabor! Y os estaréis preguntando, ¿por qué comenzamos nuestro programa de hoy con estas melodías tan singulares? Pues muy sencillo, queridas amigas, porque nuestro programa de hoy, Cocina Económica, está especialmente dedicado a la cocina tropical. Pulpa de tamarindo, yeah, pulpa de tamarindo. ¡Sabor! Hoy contamos un programa con inglés. Mojo picón, ¡Sabor! Bien, hoy contamos en nuestro programa con un invitado. ¡Sabor! Bien, tenemos en nuestro programa. ¡Sabor! Bien, hoy tenemos en nuestro programa. ¡Sabor! Contamos en nuestro sabor. ¡Sabor! 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 ¡Hostia, sabor! ¡Joder, sabor! ¡Cojones, sabor! ¡Joder, quedamos! ¡El sabor se queda! Bueno, pues yo digo, sabor se acaba. picón. ¡Sabor! Bien, hoy contamos en nuestro programa de hoy con un invitado muy especial, ¿eh? Bien, queridas amigas, hoy contamos en nuestro programa con un invitado muy especial. Un invitado muy especial porque él es uno de estos empresarios gallegos de la diáspora que vuelve hoy a su amada tierra y vuelve justamente para dar un ejemplo de esfuerzo, de tesón, de trabajo a esta juventud gallega que está perdida en el proceloso mar de la drogadicción. Esta juventud gallega que frecuenta locales donde se programan músicas con nombre de pescado. Maruca, Bertorella, ahora no recuerdo bien. En cualquier caso, son músicas que insensibilizan a nuestros jóvenes para luego poder apreciar formas artísticas mucho más autóctonas,
como pueden ser, pues, ¿qué os diría yo? 5.000 gaiteros tocando al unísono en la plaza del Obrador. Y para mí es un motivo muy emotivo, válgame la repugnancia, el presentar hoy aquí a este personaje, porque él es un miembro de mi familia. Él no es otro que mi tío Reveriano. Reveriano Pampena, el hermano de papá. Mi tío Reveriano, que acaba de volver de tierras americanas y que viene aquí a Cocina Económica a darnos una receta de la cocina tropical. Queridas amigas, recibid con un fuerte y cariñoso aplauso, como él se merece, a mi querido tío Reveriano, a mi tío Reve. Adelante, tío Reve. Buenas noches, tío Reve. Buenas tardes. Oh, noches, que son noches. Es que vengo un poco despistado del avión. Ah, mi tío Reveriano viene un poco despistado. Por favor, tío Reveriano, ponte aquí donde te cojan las cámaras, ¿eh? Mi tío Reveriano viene despistado del avión porque acaba de aterrizar hace escasos minutos, ¿verdad? ¿Procedente de dónde? ¿De dónde venías tú en este avión que te trajo a tu amada tierra? De Cuba, propiamente digamos de Cuba. De Cuba, de la hermosa isla caribeña de Cuba, donde tú residías Exactamente. últimamente. Yo residí ahí los últimos 25 años, concretamente en el penal Camilo Cienfuegos, Galería 17. Bueno, vale, no tienes por qué dar tu dirección en Cuba, basta saber que tú vienes de la hermosa isla caribeña, esa tierra hermana. Pero lo que sí es cierto, queridas amigas, lo que sí es cierto es que mi tío Reveriano tuvo ciertos problemas para salir de la isla de Cuba, pues estaba allí retenido por las autoridades cubanas. Y yo quiero que nos digas, tío Reveriano, porque esto es muy bonito, queridas amigas, y es muy importante además, quiero que nos digas quién fue ese personaje de la vida pública y política gallega, ¿verdad?, que me dio ante las autoridades castristas para que tú pudieses volver hoy a tu amada tierra, a tu amada, tu hermosa y querida Galicia. Sí. Cuéntanos, tío Reveriano, quién fue ese personaje de la vida política gallega que intercedió ante el propio Fidel Castro para que tú pudieses volver a tu amada tierra y estar hoy aquí con todos nosotros, con todas nuestras amigas de Cocina Económica, en este especial dedicado a la cocina tropical. Dinos, ¿quién fue ese personaje? Ya. Por favor, estamos impacientes. Claro. El personeiro se llama, gracias al que estoy aquí propiamente, digamos que se llama... Dígame, si antes lo dijiste, ¿cómo es? Don. Tengo en la punta del... Antes te salió muy bien el cabello. ¿Cómo es? Don... Ya está. Don Fraga. No. Don Manuel Fraga Iribarne. Y es por eso que no tenemos otro remedio que decir desde esta televisión: gracias, Manuel, y gracias, Fidel, por tan hermoso presente. Bien, pero ahora vamos ya al tema de la cocina. Luego seguiremos hablando con mi tío Reveriano de sus aventuras en tierras americanas. Yo quiero que nos digas, tío Reveriano, que le digas a todas tus amigas de Cocina Económica cómo se llama esta receta de la cocina tropical que vamos a preparar hoy aquí delante de las cámaras de la ORTC. Cuéntanos, ¿cómo se llama esta receta? Propiamente, digamos, se llama gallo colorado al estilo del Palenque. Un plato con mucha marcha, ¿qué pasa, tío Reveriano? Hombre, tranquilo. El gay. Claro, el gay que te carga ahí las cuerdas vocales, claro que sí. Bien, pues un plato picantito de la cocina tropical. Y veo que mi tío Reveriano trae aquí, en la bolsa de la basura, trae los ingredientes para confeccionar levanta la bolsa para que se vea bien, para que la coja la cámara. Pues que trae los ingredientes para confeccionar este maravilloso plato de la cocina tropical. Y os estaréis preguntando, las que sois nuevas en el programa, ¿por qué? ¿Por qué mi tío Reveriano trae los ingredientes en la bolsa de la basura? Pues muy sencillo, queridas amigas. Porque, como sabéis, tenemos una manía en este programa, y esa manía es la de no gastar un chavo, no gastar un real, no gastar una peseta, por si alguien de fuera no lo entiende, ¿verdad?, en los ingredientes para confeccionar nuestros maravillosos platos. Es por esto que nosotros vamos recogiendo estos ingredientes en los contenedores de basura de nuestras hermosas villas y nuestras hermosas ciudades de nuestra amada Galicia, ¿verdad? Porque el lema de nuestro programa, ¿cuál es el lema de nuestro programa, queridas amigas? Todo se come, nada se tira. Ese es el lema de nuestro programa. Claro. Ahorro y ahorro.
Ahorro, ahorro y ahorro. Este es el lema de un empresario de la diáspora, un hombre emprendedor, un hombre trabajador. Hay otro. Ahí sí, otro. Lo que no mata, engorda. Lo que no mata, engorda. Ese es un dicho muy de nuestra tierra, ¿verdad, queridas amigas? Así estamos todas. Es broma, ¿eh? Porque es triste comprobar, queridas amigas, cómo no reformamos nuestros hábitos de consumo, ¿verdad? Y en vez de fomentar el ahorro en la cocina, lo que fomentamos es el dispendio. Probablemente, pues, la joven ama de casa española, ¿verdad? Pues se ve condicionada un poco por los usos de sus madres, que vivían, pues, en otras épocas, en épocas del desarrollismo, cuando gobernaba el ferrolano, ¿verdad? Y se estaban los perros con longaniza, lo cual no deja de ser una porquería, porque sufre el perro y sufre la longaniza, ¿verdad? El perro mejor poner siempre una cadena, queridas amigas. Y justamente, pues, para ver que esto es así, para comprobar que la joven ama de casa española pues sigue derrochando en la cocina, vamos a hacer una encuesta improvisada entre las amigas que están hoy aquí en el programa. Vamos a coger dos voluntarias, por ejemplo, tú, querida amiga. Tú, ya que te has puesto en la primera fila, que se te ve muy dispuesta, pues vamos a... No, sí, no tienes que subir. Tú puedes quedar en tu asiento. Querías venir aquí ya, qué lista, querías venir aquí ya a mangonearnos aquí el tema. Bueno, pues no. Simplemente vas a responder una cuestión que te voy a probar. Querida amiga, vamos a situarnos. Querida amiga, después te daré una cremita depilatoria para eso que tienes así por aquí. Sí, porque es que la barba en el hombre queda viril, ¿no? Pero en la mujer tira para atrás. Y ella no es nada fea, la verdad. No, ella no es fea. Ella es una chica monísima. Los ojitos los tiene bien bonitos, ¿eh? Los ojos, cualquiera de los dos ojos, son muy bonitos. Lo sabría yo en cualquiera. Bien, querida amiga, vamos a ponernos ahora, vamos a poner una situación, un supuesto, y tú vas a estar muy atenta, ¿eh? Vamos a ver. Tú llegas a casa, abres la puerta del frigorífico, ¿y qué te encuentras en ese frigorífico? Es una pregunta retórica, no tienes que responder. Pues te voy a decir qué encuentras en ese frigorífico. Te encuentras, querida amiga, un tomate. Un tomate, querida amiga. Un tomatito que lleva ya por lo menos lleva 10 días en el frigorífico, Y este tomate, debido a estos 10 días que lleva en el frigorífico, está mal que lo digamos en público, pero esto es un programa divulgativo y aquí queremos ejemplarizar, ¿verdad? Ese tomate, querida amiga, tiene mala cara. ¿Por qué negarlo? Tiene mala cara el tomate. Ese tomate está rechumido, con perdón de la expresión. Ese tomate aloja un gusano, es decir, que tiene un gusano el tomate, vamos, eso nos entendemos. Bueno, pues tú dime, querida amiga, ¿qué harías tú con ese tomatito? ¡Tirarlo! ¡Ah! ¡Tirarlo, dice! ¡Cabecita loca! ¡Ay, cabecita loca! ¡Cabecita loca! ¿Pero cómo vas a tirar el tomate? No se tira nada. No se tira nada. Claro que no se tira. El tomate menos todavía. Te voy a decir lo que hay que hacer con ese tomate, querida amiga. A ese tomatito le sacas esas partes que tiene rechumidas, con perdón de la expresión, le sacas el gusano al tomate, guardamos el gusano en la nevera, porque luego haremos una receta de angulas para hacer con gusanos riquísima, y mucho más sana y mucho más barata que la angula, por supuesto. Y ese tomatito sirve para hacer, ¿qué te digo yo? Unos espaguetis boloñesa, por poner un ejemplo. Bueno, muchas gracias por tu colaboración, querida amiga. Luego pasas por el camerino que te daremos la cremita depilatoria. Bien, pues vamos a continuar. Como un caso no hace encuesta, vamos a buscar a otra amiga, vamos a buscar a otra voluntaria, ¿verdad? Para contrastar con nuestra anterior amiga. Por ejemplo, sí, tú, la de gris. Bien. Tú, amiga, que tú tienes cara de ser una madre responsable, preocupada por la alimentación de tus hijos, ¿verdad? Posiblemente hasta incluso una mujer intelectual, ¿por qué no? También las hay. Pues tú, querida amiga, me vas a responder a un supuesto muy similar al de nuestra otra querida amiga. Cuídese esa cosa. Bien, tú llegas a casa, abres la puerta del frigorífico. Bueno, supongo que no tenemos por qué aclarar que nuestra amiga llega a su casa y abre la puerta de su frigorífico. Claro, porque si fuese a casa de la otra amiga y abriese la puerta de su frigorífico, podría ser constitutivo de delito, aparte de ser un absurdo para el caso que queremos exponer aquí, que es el del exceso de consumo de la cocina, pero cada uno en su cocina. Como son las cocinas de los demás, claro, somos muy espléndidos.
Bien, pues, como digo, querida amiga, llegas a tu casa, abres la puerta de tu frigorífico, ¿y qué te encuentras en el frigorífico? También es retórica la pregunta. Te voy a decir que te encuentras. ¡Un pimiento! Un pimiento, querida amiga, que debe llevar por lo menos un mes en el frigorífico. Se nota que el pimiento lleva un mes porque está perfectamente integrado en el ambiente del frigorífico. Ese pimiento, pues hasta mira con desprecio la leche fresca, ¿no? ¿Por qué respetará? Bien, y debido a este mes que lleva en el frigorífico el pimiento, ese pimiento está también muy mal. Las comparaciones son odiosas, pero tu pimiento está peor que el tomate de nuestra. Porque ese pimiento, querida amiga, tiene todo el pellejo pues ennegrecido, ¿verdad? Ese pimiento está lleno de moho. Bueno, pues tú respóndeme, pero respóndeme de modo automático, querida amiga. ¿Qué harías tú con ese pimiento? ¡Tirarlo! ¡Hala! ¡Otra vaca del maíz! ¡Tirarlo! ¡Tirarlo! ¡Cabecita locas dos! No aprenden, ¿eh? No aprenden, No aprenden ni que les des una tunda, es que no hay nada. Ni que les prendas fuego. Pero para no tener que llegar a esos extremos, querida amiga, justamente está este programa, para que aprendamos hábitos saludables en la cocina. Querida amiga, harías muy mal en tirar ese pimiento. Ese pimiento todavía puede servir. Porque ese pimiento debería lo que tienes que hacerle. Tienes que quitarle el moho al pimiento y le tienes que quitar ese pellejo ennegrecido. Le quitas el pellejo al pimiento, no a la cocina. Y ese pimiento sirve para hacer, ¿qué te digo yo? Pues por ejemplo, un bacalao a la vizcaína. Si encuentras un bacalao en la basura, que es una cosa bastante... Bien, pues basta ya de encuestas, vamos a ponernos... Por favor, tío Reveriano, que estás aquí soportando ese sesgo. Hombre, no te digo, déjala ahí, hombre, que ya está, para eso está la mesa. Bien, pues ya está. Tenemos aquí el recipiente, tenemos aquí también los aparejos de cocina, pero ahora, antes de comenzar a preparar el plato, quiero daros un último consejo, y esta vez es de tipo higiénico. Y el consejo es el siguiente, queridas amigas. Nunca, y fijaos que digo, nunca, Y qué bien lo dice. nunca se deben manipular los alimentos con las manos desnudas. Es por ello que nosotros vamos a proteger las manos con estos guantes higiénicos que nosotros esterilizamos una vez al año, haga o no haga falta, ¿verdad? Y guantes que protegen a los alimentos del contacto directo con las manos, Pues como sabéis, queridas amigas, las manos están muchas veces en contacto con productos tóxicos y otras muchas están metidas en zonas poco nobles de nuestra anatomía, zonas que son generadoras de gérmenes, gérmenes que luego van a parar a los alimentos provocando intoxicaciones alimentarias con cuadros de fiebre, diarrea, abundante exudación, vómitos, llegando a producir incluso la muerte, ¿verdad? ¿Por qué no? ¿Tienes problemas, tío Reveriano? Ahí está, muy bien, es un hombre con tío Reveriano. Y como no solo hay que proteger la salud, también hay que proteger la economía, y la ropa está carísima y el tinte, no digamos, vamos a proteger la ropa de mi tío Reveriano con el mandril. ¡Oh! ¡Qué bonito mandril! El mandril del programa, obsequio de nuestro patrocinador, Gaseosas El Sommelier. Es precioso. ¿Puedo llevarlo para casa al final? Pues claro que sí, creo que puede llevarlo para casa. Nuestro patrocinador nos obsequia con 2 mandriles por programa. Precioso, es de diseño, fíjate. Son muy bonitos. Y recordad, amigas, Gaseosas El Sommelier son de tal calidad que sería una pena destrozarlas mezclándolas con vino, Bien, pues ahora ya tenemos todos los elementos, Mi tío Reveriano, ¿cómo está? Hecho un profesional. Estoy hecho un brazo de gitano, Claro que sí. Un polvo cus. Bien, tenemos ya el recipiente, ingredientes, tenemos el instrumental de cocina, tenemos el cocinero, un cocinero de excepción. Y solo quiero, tío Reveriano, antes de empezar a preparar este plato, que le digas a nuestras queridas amigas de Cocina Económica cómo se llama la receta de cocina tropical que estamos preparando hoy aquí. Ya se lo dije antes, Sí, pero es para que lo anoten y vayan apuntando todo el proceso de elaboración. Diles, ¿cómo se llama? Bueno, propiamente digamos que se llama gallo colorado al estilo del Palenque.
¡Jajaja! Es un plato con mucha marcha. ¿Qué pasa, tío Revellano? ¿Qué pasa? No estoy yo para Hayes, Hombre, pero eso... Deberías ir al neumólogo a mirar eso, hombre. Eso es de bronquio, No. El esputo castaño es de bronquio. El esputo de pulmón es rojo. Que te hagan una analítica y eso, así lo sales de dudas. Bien, pues vamos a empezar ya, vamos a comenzar ya a preparar este maravilloso plato. Dime, tío Revellano, ¿qué es lo primero que necesitas? ¿Cuál es el primer ingrediente? Lo primero, propiamente, digamos, es hacer una especie de camita que recoja los ingredientes todos del plato, propiamente, digamos. Una camita para que cogerlos... A ver, ¿qué es esto? Lo que... Cago en la leche. Un dodotis. Joder, ¿pero quién metió un dodotis aquí? ¿Alguien se lo habrá colado? Me cago en la leche. ¿Pero quién metió esta porquería ahí? Bárbaramente. El dodotis sirve para... Claro, hombre, esto chupa la salsita, esto es lo suyo. Queridas amigas, un pañal desechable sirve perfectamente para hacer una camita para los ingredientes. Esto hay que picarlo un poco, ¿eh? Hay que picarlo, pues entonces tenemos aquí este robot multiusos, Así que venga, aplícate con él, tío Revellano. Vamos allá de una vez, hombre. ¡Yépala! ¡Épala! Ahí está mi tío Revellano, un auténtico profesional de la cocina. Bien, pues, mientras que el tío Revellano va picando y repicando el dodotis, nosotros vamos a charlar un ratito con él sobre sus aventuras en tierras americanas. Tú ahora, tío Revellano, acabas de volver de la hermosa isla caribeña de Cuba, pero tus andanzas por tierras americanas comenzaron en otras latitudes. Sí. Cuéntanos, por favor, ¿cuáles fueron esas otras tierras? Bueno, cuéntanos cuáles fueron esos otros países. Sí. Cuéntanos cuáles fueron esas otras gentes, esas otras culturas. Cuéntanos, en definitiva, cuáles fueron esas otras experiencias que tú has vivido a lo largo y ancho de las tierras. Yo emigré muy joven para allá. Yo siempre fui muy trabajador. Trabajador como el coño de mi madre. Yo siempre sin faltar un día. Y uno de los primeros sitios donde yo estuve, propiamente, digamos, pues fue en Colombia, concretamente en la ciudad de Buenos Aires. Y allí... No, tío Revellano, no. La ciudad de Buenos Aires no está en Colombia. Está en... ¿Estuviste tú allí? No. Entonces, ¿qué carajo hablas? Pues eso, cuando estuve allí en Colombia, me hice con una bicicleta y me dedicaba a llevar unos saquitos que me daban como una sustancia blanca y llevarlos a otro sitio, a otra gente, yo en mi bicicleta, y me pagaba esa otra gente, ¿no? ¿Eso que era talco? La sustancia? No, era... Eso. No, parecido. Cal. Tiene una consistencia... Sal. No. Harina. Es una cosa, no me digan ahora el nombre, es así blanca, no ponemos, es así. Tú la pones aquí, coges una navajita y ya vas haciendo una especie de hilera, ¿no? Así. Coges un billete enrollado, lo metes en la nariz y ya vas aspirando. Bueno, vale. ¿Y después? Después está la hierba. Después del dodotis, ¿qué otros ingredientes hay que aplicar aquí? La hierba, te lo estoy diciendo. La hierba, los vegetales, lo verde. Los vegetales, las verduras, las hortalizas, veamos qué tenemos hoy por aquí. A ver qué hay ahí. ¡Oh, mira! ¡Qué maravilla! ¡Hola! ¡Qué maravilla! ¿Qué es? Estos son berros. Estos son berros. Y queridas amigas, os voy a dar un consejo para distinguir el auténtico berro del falso berro. Como sabéis, el falso berro es muy tóxico, es venenoso. Puede uno morirse si come un falso berro. Pues para distinguirlo, para estar uno seguro de que come un auténtico berro, basta presionar en el tallo. Presiona ahí en el tallo. Ahí. Sí, presiona ahí. ¡Carajo! El auténtico berro, al presionarle el tallo, berrea, ¿verdad? Si fuese falso berro, ya le puedes dar una paliza que no dice ni mu. Si dice mu, es vaca, no berro. Bien, vamos a continuar. ¡Ay, por favor, qué coño! La cocina con berros es divertidísima, nunca está uno solo en la cocina, ¿verdad? De vez en cuando gritan los dos. A ver qué tenemos aquí. ¡Qué maravilla! ¿Qué? ¡Qué maravilla! No. Perejil. Perejil, que como sabéis, queridas amigas, aparte de servir para condimentar, es también un potente abortivo, Así que ya sabéis, los que tengáis una visita inesperada, un poco de perejil, chaca, chaca, chaca,
fecha y ya no viene la visita, ¿eh? O si viene, viene adobada. Es broma, ¿eh? Perejil. Que además es un bonito apellido español. Está el señor Pérez Gil, no se ha marchado ya, vaya. A ver qué encontramos por aquí. ¡Laurel! ¡Qué maravilla! ¡Laurel! ¡Qué maravilla! Bueno, yo os tengo que dar un consejo, queridas amigas, sobre el laurel, porque el laurel, como sabéis, es un arbusto que da unas hojas con un aroma riquísimo, ¿verdad? Pero que tiene un pequeño defecto, es que su sabor es un tanto amargo. Pues justamente para quitarle este sabor amargo del laurel, os voy a dar un consejo. Poned sobre el fuego una olla con 1 litro de agua aproximadamente, añadís un puñadito de sal, y cuando el agua comience a hervir, ponéis en la olla la hojita de laurel y añadís 1 kilito de percebes. Veréis cómo mejora el sabor del laurel. Mejora muchísimo. Probadlo vosotros que podéis. Laurel, riquísimo laurel. Bien, querido tío Revián, mientras picamos estas verduritas, cuéntanos, ¿qué otras aventuras, qué otras tierras, qué otras gentes, qué otras musicalidades de nuestra lengua has escuchado tú en el otro lado del mar? Cuéntanos en definitiva, ¿qué otros ocasos, Otro de los sitios donde yo estuve dentro de mi periplo americano fue en la frontera de los Estados Unidos, en México, concretamente en la ciudad de Bogotá. Y allí... No, tío Respeciano, no, la ciudad de Bogotá no está en México. Justamente, pues mira, en México hay otras ciudades hermosísimas, como Juárez, como Acapulco, como Guanajuato, como Guerrero, Guadalajara. Sí, claro. ¿Y quién lo dice? Hombre... ¡Lo dices tú! ¡Ay, lo dices tú! Vaya por Dios, hombre. Bueno, pues cuando estuve allí en México, en Bogotá, pues me dedicaba a pasar emigrantes por la frontera a los Estados Unidos. ¡Qué bonito! ¿Qué? ¡Qué bonito, queridas amigas! Este es el concepto de la solidaridad de un empresario gallego de la diáspora. Él ayudaba a otros que, como él, buscaban ese Eldorado del trabajo. Les cobraba, Les cobraba y bien. ¡Hombre! Claro, porque como decimos en nuestra tierra, amiguiño sí, pero a vaquiña por lo que vale, Claro. Y como eso era ilegal, yo, honradamente, tenía que decírselo a la policía de los Estados Unidos. Oye, que van a venir por allí, iban y los brincaban a todos. ¡Era bárbaro! Vale. Después... Hombre, después la policía también me pagaba, claro. No, después de los vegetales, ¿qué otro ingrediente hay que ponerle? Bueno, ahora el hecho de la cosa en sí es el gallo, propiamente el gallo. El gallo, el pollo que vamos a sacar. A ver, veis, es la estrella de nuestro programa de hoy. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Mirad, queridas amigas. Por favor. ¡Qué maravilloso! ¡Parece un cisne! ¡Increíble! Parece un cisne, claro que sí. Mira. ¡Qué maravilloso ejemplar pecho de goma que tenemos hoy aquí en nuestro estudio! ¡Precioso! Es una preciosidad. Vamos a sentarlo aquí para que no se canse. Vamos a ponerlo aquí sentadito y os preguntaréis, queridas amigas, de dónde sale tan maravilloso ejemplar de gallo. Yo os lo voy a decir. Este pollo lleva muerto pues escasos meses, concretamente se murió en el mes de agosto del pasado año 97 y procede de la provincia de Orense, donde abundan las granjas avícolas. Y como sabéis, en esta provincia, llegadas las calendas de la canícula, pues debido a las elevadas temperaturas, muchas de las aves que pueblan estas granjas, pues se mueren debido a la asfixia. Luego los empresarios de estas granjas proceden a su apilamiento para más tarde quemarlas porque consideran que no son aptas para el consumo humano, ¿no? Nada más lejos de la realidad, queridas amigas. Estas aves están en perfecto estado para confeccionar con ellas platos maravillosos como el que va a hacer hoy aquí mi tío Reveriano. A ver, venga, pista que va a aterrizar un pollo. Aparca aquí. ¡Tumba!
Un poco de cachondeo en la cocina tampoco viene mal. Estas son los labores del hogar. ¿Qué tenemos que hacer, tío Revero? Bueno, esto bien se ve que está duro, entonces hay que macerarlo con la maraca. Con la maraca, porque al ser un plato tropical se macera con maraca. ¿Puedo darle yo, tío Revero? Venga, tú mismo con tu mecanismo. Venga, pues digo. Mojo pico, mojo pico. Pero así no. Hay que darle con sabor, con tumbao. Casi como una clase, una cierta clase, ¿no? Vale. Venga, ritmo. con ritmo, venga, con más ritmo. Pulpa de tamarindo. ¡Uy, qué carajo! ¡Así no acabamos hoy, hombre! ¡Así no acabamos hoy, ¿sabes? Inútil, coño. Uy, esto está más duro de lo que yo pensaba, ¿eh? Eso es por el rigor mortis, cuando mueres te quedas duro. Y esto va a haber que darle un... Pues mira, sosténlo así que tengo una idea. No, espera, cuidado, le voy a tapar los ojos, por si acaso. Cuidado conmigo, ¿eh? Ahí voy, soy Holyfield, ahí va. Toma. No sé yo, yo creo que así no me... Espera, que le doy signo de tanteo. A ver, toma. Me vas a dar a mí al final, ¿eh? No, así lo adelantamos nada, sal ahí, sal. Esto, lo suyo, esto... Con la pata de madera, esto es lo que... Con la pata de... Claro que sí. Tranquilo, tío Reveriano, no. Disculpe, amigo. No ha pasado absolutamente nada. Estos son los problemas del directo, ¿verdad? En el directo es todo imprevisible. No se sabe a dónde pueden llegar las cosas. Se le ha chapado un tirito al tío Reveriano, pero carece total de importancia. Perdona por las disculpas, Gente, por favor. Sí, disculpas y las he emitido. El dedo de Parkinson, hombre. Claro, en ciertas edades el revólver pues, es un poco peligroso, pero bueno, no vamos a darle absolutamente ninguna importancia porque estas son las eventualidades del directo, ¿verdad? Y entonces, Mala suerte, hombre. es inevitable, por favor. Le pude dar al niño de allí y le voy a dar a usted, hombre. Sí. Es mala suerte. O sea, lo que es la vida, ¿no? Bueno, por favor, ponga el dedito ahí, que está poniendo todo perdido. Esto es un edificio. Ponga la mano, ¿no? Sí, que ponga la mano, que esto es un edificio público y es de todo, ¿no? Por favor, regidor, traigan una fregona, que está poniendo esto perdido. Y traigan también 3 o 4... No, traigan una caja de tiritas. Tiene un agujero grande, ¿eh? Qué mala suerte. Lo sentimos, ¿eh? Bien, vamos a continuar nuestro programa. Y... Bueno, yo pedí perdón. Dijo que lo y yo no lo dije. ¿Qué dijo? Y yo también lo dije. Yo pedí perdón y mi tío Reveriano corroboró mis palabras. Yo no robé nada, ¿eh? No nos vamos a confundir ahora, ¿eh? Bueno, pues si uno pide perdón, se le perdona y se acabó el tema. Ya no hay que tocar más el tema. O vamos a estar tocando los cojones toda la puta noche por un kilo de mierda. No me jodas, coño. Aquí todos tenemos problemas, joder. Aquí hay gente que catea, coño. Aquí hay gente que le duele la cabeza. El otro tiene un poco de reuma y qué. Dios, un tío te jodes, ya está. Mira yo 4 en esta pierna y mira, ¿eh? Mira. Un viejo, un viejo. ¡Juventud, qué mierda, hombre! No vale para nada. Bien, vamos a continuar ya. Vamos a continuar ya con nuestro programa. Vamos a olvidar este desgraciado incidente y ahora tío, me vas a decir... ¿Qué
¿Qué? ¿Pero a quién vas a denunciar? No, ¿qué? ¿A quién vas a denunciar? Así con esto, así, chas, chas. No lo dejes, fijar. Esto no falla. Voy a bajar ahí, te voy a meter el puño por la cabeza del cuello y voy a hacer un futbolín contigo. Me cago en la leche, te voy a quitar con spray con los colores del Atlético de Madrid, joder. Déjalo. Mira, total, para lo que le queda. Total, para lo que le queda. A mí es que me mata este cabrón. Total, para lo que le queda. ¿Lo pillaste? Claro, porque le pegó el tiro, no, yo lo dije. Total, para lo que le queda. A tener el tiro. No, joder, ay, por favor, total, para lo que le queda. Bajamos un tono, ¿eh? Si no, no acabamos. Vamos a bajar un tono que estamos llegando ya casi al final del programa y nos vayamos a cagar a la última hora. Bien. Cagarla no, yo miro a la hora de buena gana. Toda la próstata no me mata. Bueno, la próstata. Sí. Bueno, vamos a continuar. Sí. Ya. Bueno, ahora... Dime que tío René, ¿qué necesitamos ahora aquí? Lo propio suyo ahora era la piña. La piña, ahí va. La piña tropical. La piña tropical. La fruta, la piña, esta de los pelos para arriba, la ananás. Ananás, claro, para un plato tropical que no falte la piña. Claro. Total, para lo que le queda. Es que descarado. Más escarallado está él. Ay, para, por favor. Que me voy aquí mismo, Ay, que me voy para abajo. ¿Qué es esto? ¡Piña! ¡Mira que suelte! No, ves, no hay piña, siempre hay todo, hombre. Es lícit pineable. ¿Lo qué? Piña en rodajas. Piña, bárbaramente, trae para aquí. Ya la cojo yo. Pero no hay piña. Sí, la piña. No, pero que no tiene piña la lata. La piña ya la estoy poniendo todo. Pero que está en la lata, pero no tiene piña. Aunque sea de lata, vale igual. Pero no hay piña. Sí, ya está ahí, hombre. Piña. Queridas amigas, una lata de piña sirve también para condimentar. Hombre, no va a servir. ¿Quién tuvo, retuvo? ¿Ahora qué? Oye, se está disfrutando todo aquí. Ahora lo suyo era un poquito de limón. Limón, a ver si encontramos limón. Limón. Uy, no sé si habrá, Y no va a haber hambre. Siempre hay una fonda. Pues no sé qué te... Ah, mira, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Limón. Limón, bárbaramente. El limón sirve para... Ya no hay que exprimirlo. Queridas amigas, si no tenéis condimentos en casa, buscad entre los productos de limpieza. Siempre se puede hacer algún arreglillo, Sí. Oye, Bien, ahora que está quedando bárbaro, ¿eh? Queda muy bien, me está quedando estupendamente. Bueno, ahora lo suyo era un chorritín de aceite. Aceite, uy, no sé si el aceite es carísimo. ¿Qué? No sé yo si encontraremos aceite. A ver, mira. ¡Qué suerte tenemos! Espera, Hay de todo, coño. CS Premium, aceite motor. ¡Premio, sí, señor! Pues sabes qué te digo, si vale para el motor, también vale para el pollo, que es mucho más barato. ¿Eso es lo que te digo yo? ¿Qué ven? Casi se lo ha hecho todo. Pues venga, claro que sí, acelerar Ahí está, hombre. y se ha gastado un duro, que Ya decimos está. en mi tierra. Venga, ahora ¿Eso qué el es? toque especial ¿Eso qué es? el conjuro. El conjuro mágico. Vale. Pues venga, a ver cómo es el conjuro. Ahora ya está. Ya lo puedes meter en el horno. ¿Te encuentras bien? Perfectamente, tío Belén. Ya está. Pues deja estas mariconadas y venga, vamos. Digo yo, estos higadillos también se los podemos echar. ¡Hombre, claro, coño! Venga, todo para adentro. Ay, Bien, pues ahora yo, tío Rebellano, los voy a poner aquí. Ay, en la cabeza, qué buena idea. Bien, pues ahora, querido tío Rebellano, mientras yo voy a meter esto en el horno microondas, tú, por favor, dile a nuestras amigas de Cocina Económica, en este especial dedicado a la cocina tropical, ¿cómo se llama esta receta de la cocina tropical? Valga la redundancia que estamos preparando. Pero si ya se lo dije, hombre, ya se lo dije no sé cuántas veces, coño. Pero para que no se olviden nunca, por ¡Qué favor. carajo! Gallo colorado al estilo del Palenque. ¡Jajaja! Y un plato con mucha marcha, como debe ser. Bien, tío Rebellano, dime qué tiempo de cocción precisa esto. Nada, hombre, eso se hace cagando en una patada, eso no tiene. Y más o menos, ¿cuánto tiempo tiene que ser? 15 minutitos. horas, más o menos. Bien, pues mientras tanto, mientras se cocina el gallo, tú siéntate aquí, querido Rebellano. Estoy molido. Y vamos a ver si encontramos algo para tomar de aperitivo. ¡Oh, mira qué maravilla! Una cerveza.
Y tiene colilla la cerveza. Pues yo bebo y tú fumas, trae. Pues no, tiene la cerveza y yo me quedo con la colilla. Miren la cerveza, que es riquísima. Un poco caliente para mi gusto. Es lo malo de las bolsas de la basura, que se calienta todo en ellas. Es el problema que tiene. Bien, queridas amigas, ahora mientras hace el gallo vamos a hablar con el tío Reveriano, pero vamos a hablar ya de un tema, de un asunto más serio, un asunto más grave, un asunto más desagradable que el tema de la cocina. Vamos a hablar de un hecho triste que se produce en todos los países del mundo, y este hecho es el de la persecución que ejercen poderes de todo tipo, el poder eclesiástico, el poder militar, el poder judicial, incluso algunas corporaciones municipales, ¿verdad?, sobre aquellos ciudadanos más emprendedores, aquellos ciudadanos que crean riqueza, que crean puestos de trabajo, que dan un impulso de progreso a sus comarcas, a sus municipios, ¿verdad? Estos empresarios que muchas veces tienen que echar mano de recursos fuera de la ley para salvar a sus empresas. Quiero decir que tienen que echar mano de recursos muy imaginativos para salvar a sus empresas, ¿verdad? Y este es el caso, precisamente, de mi tío Reveriano. Mi tío Reveriano se vio sometido a esta persecución mientras estuvo en la hermosa isla caribeña de Cuba. Y yo quiero que nos cuentes, tío Reveriano, cómo fue esa historia de oprobio y vejación. Cuéntanos cómo fue que tú te has visto perseguido hasta límites insospechables. Cuéntanos, por favor, cómo ha sido que tú has visto conculcadas tus más elementales libertades, la libertad de expresión, la libertad de movimientos, la libertad de empresa, la libertad sexual, amigas, es que no hay que decirlo. Cuéntanos, en definitiva, cómo fue Tío Reveriano. Tío Reveriano. Tío Reveriano. ¿Qué pasa? Lo de Cuba, hombre, que cuentes lo de Cuba. Ah, lo de Cuba. Sí, lo de Cuba. En Cuba, lo que hay es el comunismo. Y el comunismo es el comunismo, no hay vuelta de hoja. Está el comunismo siempre agazapado, siempre rodeando todo, siempre al acecho el comunismo, coño, que ya lo dijo Don Manuel, que es la bestia negra. El comunismo, no Don Manuel, no me entiendas. Bueno, yo tenía un socio y teníamos un bar en Cuba y bueno, un día fuimos a pescar, él se cayó por la borda y se lo comieron los tiburones y me tuve que hacer yo cargo del negocio, ¿no? Y en el bar este se jugaba, había una ruleta y cartas. Que era un casino, ¿no? Sí, un garito, sí. Sí, bueno, garito en Cuba viene siendo lo que aquí es un casino, ¿no? Más o menos, sí. No, Bueno, y tenía allí unas chicas, ¿no? Camareras, ¿no? Sí, unas buenas mulatitas. Bueno, y claro, y había arriba unas habitaciones, ellas llevaban... Eso que era un hostal, ¿no? Era un hostal. Un puticlub, sí. Llevaban a los chicos, y yo les cobraba, claro, todo iba bien trompado hasta que un día me vi envuelto en un tumulto. Sí, verán. Apareció en la parte de atrás del bar allí unos cuerpos machacados, sin vida, 4 o 5, no lo recuerdo, que estaba todo así muy revuelto. Se armó un revuelo, ¡brum! Policía, ambulancias, bomberos, y total, eran negros, yo no sé para qué tanto rollo. Y bueno, claro, la policía me entró y me registró local, y claro, me encontraron las armas, ¿no? Las armas que tenías tú para la defensa de tu negocio de hostelería. Nicolás. Claro que si armas, como hay en cualquier negocio de hostelería, para defenderse de los delincuentes que muchas veces frecuentan estos locales. Armas, pues como habrá, pues por ejemplo, aquí mismo al lado, en el mesón o pendello, ¿verdad? Pues para justamente defenderse de las hordas que salen de la Escuela de Imagen y Sonido de la Coruña a comerse las raciones de chipirones. Bien, para eso tienes tú las armas, ¿no? Exacto, para defensa, y me registraron, me encontraron las pistolas, claro. La pistola, que es un arma que disuade bastante al Ya delito. lo creo, sí. Y las metralletas también. Sí, la metralleta es muy práctica porque si vienen delincuentes en grupo, ¿verdad? Pues con una pasada se acaba. El bazooka también. Es muy bueno porque si viene el delincuente, pues, los delincuentes de lejos, pues ya les tiras con el bazooka y ya ni se acercan. Unos explosivos que debían ser de mi socio para pescar, como hacen aquí también, en la ría, en el muro. Y claro, sí.
El tanque no era mío. Y el misil de cabeza nuclear tampoco era mío. Pues me debió dejar algún cliente, porque si yo... Tío Revellano, no aprendes un olorcillo, ¿eh? Me tienes que perdonar, pero es que se me escapó, ¿eh? Hombre, no hablo de ese olorcillo, hablo de un olorcillo que parece que viene de microondas. ¡Ay, el gallo! El gallo. Pues mientras yo saco el gallo del horno, tú, por favor, tío Reveriano, dile a nuestras queridas amigas de Cocina Que quieran, Económica que son más saladas que... cómo se llama este plato de la cocina económica. ¡Coño, se lo dije en el baño, cojones! Bueno, pero para que lo sepan para siempre, para que no lo olviden nunca. Pues que lo apunten, parece bárbaro. La última es gallo colorado, al estilo del palenque. ¡Ya, jaja! Y mirad, queridas amigas, qué maravilla. ¡Qué maravilloso plato! Bien, y así llegamos ya al final de nuestro programa. Tenemos cierta alegría, tenemos ya que despedirnos, queridas amigas. Pues ha llegado la hora de terminar, pero no queremos dejaros sin ofreceros el espacio habitual en el final de nuestro programa, y que no es otro que el eructo de nuestro invitado especial. Por favor, tío Reveriano. Muchas gracias, tío Reveriano, muchas gracias, queridas amigas, y hasta siempre.